Señor director, miembro de la Junta de Gobierno y de la Real Sociedad Económica Amigos del País, señoras y señores, muy buenas tardes. La Comisión de Valores Morales y Jurídicos, en la línea marcada por la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad, creyó conveniente y, sobre todo, de máxima actualidad, debatir los principales aspectos que inciden sobre las personas mayores, para lo cual hemos contado con la inestimable colaboración de don Aurelio Santana, codirector de la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente de la Universidad de La Laguna, al cual excuso su asistencia por estar en la Comisión de Control de las elecciones a rectora de la Universidad de La Laguna. Las personas mayores constituimos hoy una fracción importantísima de nuestra sociedad y con tendencia a un constante y continuo crecimiento en los próximos años. Se prevé que en España dentro de 30 años el 37% de la población tendrá más de 65 años, por lo que el envejecimiento se está convirtiendo en un asunto prioritario al que hay que prestarle una mayor atención colectiva, ya que supondrá un reto colosal el dotar de servicios adecuados a todo este volumen de personas que van a requerir un cuidado creciente en su desenvolvimiento cotidiano. Nos encontramos, las personas mayores, en la última etapa de nuestra vida y en la que por general se ocasionan un deterioro progresivo, tanto en nuestras condiciones económicas como en las físicas y mentales, y en las que además se nos aparta, incluso se nos prohíbe toda actividad laboral. Cada vez son más las ofertas de espacios especializados para las personas ya retiradas, pero hasta ahora la respuesta convencional a nuestras necesidades ha sido el ingreso en centros residenciales en los que se oferta una atención especializada que pretende ser del tipo asistencial. Esta solución no suele tener en cuenta la voluntad y los deseos de las propias personas afectadas, que por regla general prefieren permanecer en sus entornos familiares o habituales el mayor tiempo posible. En los mismos, los usuarios se deben adaptar a un régimen que implica una cierta disciplina de funcionamiento relacionada con la limpieza, la distribución de las comidas y los servicios asociados, así como la obligatoriedad de convivencia junto a un colectivo de personas con las cuales nunca se ha tenido una relación personal y mucho menos afectiva. Surgen así con facilidad enormes y graves problemas de relación que, en algunos casos, acaba convirtiendo en un verdadero calvario la estancia en esos lugares. Frente a estas tradicionales residencias están surgiendo viviendas o grupos de ellas y urbanizaciones que tratan de conservar una cierta independencia personal a sus usuarios y en la que podrían disfrutar de servicios complementarios adecuados a las necesidades específicas. Ya por parte de Darmío Cuende, en la mesa redonda celebrada con anterioridad, se expuso el problema de la vivienda para las personas mayores. A veces, la vivienda habitual, con el paso de los años, se convierte en verdaderas cárceles para sus moradores. Es fácil deducir que este tema requerirá varias conferencias al respecto. En el proceso de envejecimiento, los problemas se van agravando. Surgen dolencias crónicas que afectan principalmente a las facultades motoras, acompañadas generalmente de una disminución importante de la audición y de la visión, lo que origina un mayor aislamiento, a las que en algunos casos habrá que añadir los deterioros mentales, así como las complicaciones de las enfermedades. Con el envejecimiento se origina además, como consecuencia de la falta de actividad laboral, a veces escasamente compensada por las pensiones, una disminución importante de los ingresos económicos, así como se originan otros problemas serios, como pudieron ser una mayor o total dependencia, la soledad, el efecto del nido vacío, como consecuencia del fallecimiento de familiares y amigos, depresiones psíquicas, una ausencia de la sexualidad, una indefensión física y jurídica ante familiares o personas ajenas. Desgraciadamente, hace escasas fechas, lo hemos visto incluso grabado en los informativos de la televisión. Problemas de seguridad, tanto en la vía pública como durante los viajes o en el propio domicilio, en el banco, después de llevar a cabo extracciones de dinero o incluso en Internet. Existe, como saben, un plan de mayor seguridad del Ministerio del Interior, en donde la Policía Nacional y la Guardia Civil dan consejos a las personas mayores. A todo ello había que sumar la tendencia actual de nuestra sociedad de tratar a las personas mayores como si fueran menores de edad,
contratos vejatorios en los servicios públicos sin otorgarles ninguna capacidad de razonar y decidir o tratándoles como colectivo a los que acudir en los periodos electorales mediante bailes o comidas. Es por ello necesario analizar todos y cada uno de los problemas inherentes a las personas mayores, con la finalidad de mejorar de forma sustancial su calidad de vida, meta que constituye el objetivo principal de este primer ciclo, la sociedad y las personas mayores, que ya se inició con la inauguración del mismo a cargo de la señora consejera del Gobierno de Canarias, doña Cristina Valido, así como la conferencia de don Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, y la celebración de la primera mesa redonda en la que se analizaron problemas fiscales, el envejecimiento activo y la vivienda de las personas mayores a cargo de don Alberto Génova Galván, doña Margarita Ramos y don Ramiro Cuende. En el día de hoy celebraremos la segunda mesa redonda de la que trataremos del análisis sociológico del mayor a cargo de doña Rosalena Rapluz, los aspectos demográficos a cargo de don José León García Rodríguez y la geriatría a cargo de doña Claudia Patricia Arango Salazar, a los que presentaré a continuación, y a los que en nombre de la Real Sociedad Económica y en el mío propio quisiera agradecer su colaboración e intervención, de las que estoy seguro de ello obtendremos todos nosotros un mejor conocimiento de los aspectos que rodean a las personas mayores. Doña Rosa Elena Rapluz es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Actualmente es vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna. Se inició en la docencia comenzando en 1990 en la Diplomatura de Trabajo Social. Posteriormente se incorpora en 1992 al Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna, hasta la actualidad, donde desarrolla su actividad docente e investigadora. Ha participado en varios proyectos de investigación, análisis de empleo, de la forma de reclutamiento y de la promoción del profesorado, los discursos medioambientales en Sierra Gorda de Querétaro, estudios sobre la concepción del desarrollo en la Reserva Natural de la Biosfera, etc. Y se interesa como investigadora. Su interés como investigadora se centra en la sociología de la vejez y el envejecimiento, sociología de la salud, políticas y sociales. Tiene igualmente numerosas publicaciones. Don José León García Rodríguez, doctor en Geografía, profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna. En la actualidad es director del Departamento de Geografía e Historia, adscrito a la Facultad de Humanidades. Ha desarrollado su actividad investigadora sobre la distribución espacial de los recursos naturales, la dinámica demográfica de Canarias, el desarrollo de los espacios rurales y actualmente en los paisajes patrimoniales y de la agricultura. Y tiene un sinnúmero de publicaciones y colaboraciones a las que yo creo que no voy a leer para no cansarle un poco. Y por último, doña Claudia Patricia Arango Salazar, título de Medicina y Cirugía de la Universidad de Antioquia en Colombia, homologación a título español de licenciado en Medicina, medicina especialista en geriatría, formación en el Hospital Insular de Lanzarote. Ha trabajado en el área de psicogeriatría en la psicoclínica Nuestra Señora de la Merced en Barcelona. Trabajó también en Madrid en el Hospital del Guadarrama y la Fundación Instituto San José. Actualmente es coordinadora de la unidad de geriatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Ha participado en la elaboración del capítulo de úlceras por presión del primer tratado de geriatría para residentes, en el Comité Científico del Congreso Regional de Geriatría de Canarias y en el último Congreso Nacional de Geriatría. Es miembro de la Comisión de Formación, Investigación e Innovación en representación del Colegio de Médicos de Tenerife para la elaboración de la Estrategia Insular de Atención a la Dependencia de Mayores y Discapacidad. Actualmente está en la mesa de fragilidad para la elaboración del Plan de Salud de Canarias. El proceso que llevaremos a cabo es que cada uno de ustedes intervendrá como 15 minutos para posteriormente intercambiar opiniones, si así lo creen ustedes conveniente, y abrir un turno de preguntas.
A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Tiene la palabra, empezamos por doña Rosa Rapp Luz. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por invitarme a participar en esta mesa redonda y también felicitarlos por crear un espacio de reflexión acerca de la sociedad y las personas mayores, que como bien usted ha dicho antes, es un tema que está actualmente en la palestra, porque está cuestionado por varias razones. Mi intervención va a estar centrada fundamentalmente en la construcción social de la vejez y el envejecimiento, y lo abordo desde una perspectiva sociológica. Me gustaría dejar dos ideas claras fundamentalmente. La primera de ellas es acerca de la edad y la segunda acerca de la vejez. En primer lugar, acerca de la edad, tenemos que tener en cuenta que la misma constituye en nuestras sociedades una importante dimensión a la hora de la organización de las propias sociedades. De hecho, hablamos de estructuras de edad, grupos de edad, y son las sociedades las que en definitiva construyen el significado de cada edad. Ese significado que construimos en la sociedad y que se reproduce culturalmente es el que nos aproxima sobre todo a los papeles y a los roles que hemos de desempeñar y marcan las pautas de cómo relacionarnos e interactuar. Y también es útil porque es un eje sobre el cual cada individuo interpreta y organiza su vida. Pero la realidad social, la sociedad es cambiante, es dinámica y la edad y sus significados han ido cambiando. Han sufrido muchas modificaciones. Han ido apareciendo nuevas definiciones de grupos de edad y nuevos patrones y nuevas pautas. Las sociedades occidentales, este cambio lo apreciamos sobre todo a partir de los procesos de industrialización y a lo largo sobre todo del siglo pasado se han operado cambios significativos en esa consideración social de las edades que hoy en día tienen grandes repercusiones sociales. A modo de resumen, los podemos englobar a partir de la industrialización es cuando empezamos a hablar de infancia, cuando empezamos a hablar de adolescencia, cuando empezamos a hablar de juventud, cuando empezamos a hablar de la edad mediana y cuando empezamos a ver, digamos, la vejez. Y la vejez como un rol, sin un papel atribuido socialmente. Siguiendo con la vejez, pues hasta hace poco tiempo se definía sobre todo partiendo de presupuestos que proceden de la biología y de las ciencias de la salud. Y en ese sentido se destacaba fundamentalmente el progresivo deterioro del organismo, tanto estructural como funcional, y tratándose como un fenómeno secuencial, acumulativo e irreversible. La vejez como un fenómeno biológico ha existido siempre, y si atendemos a la vejez y al envejecimiento como un fenómeno social, también lo podemos observar a lo largo de toda la historia, en prácticamente todas las sociedades y periodos históricos. Por eso podemos hablar de la vejez y el envejecimiento como un fenómeno transhistórico. Pero ¿cómo se construye la vejez en las sociedades actuales? Nuestras sociedades, definidas como tienen muchísimas definiciones, pero una de ellas es que estamos en sociedades industriales avanzadas, están caracterizadas fundamentalmente por una división social y sexual del trabajo. Y se enmarcan dentro de un sistema de producción capitalista que otorga al trabajo realizado en el ámbito del mercado laboral y a la productividad una significación social y cultural preponderante. A partir de ahí se empieza a construir el significado que le otorgamos a la vejez en estas sociedades. ¿Por qué? Porque se liga a la jubilación. La jubilación, al fin y al cabo, viene a significar la muerte productiva, en el sentido de que ya no genero productividad y eso acarrea una visión o tiene detrás una justificación biologicista, porque
se considera que las personas mayores pues no se pueden adaptar a los cambios, que ya tienen machaques, etcétera, etcétera, y ya no tienen lo que se requiere para seguir produciendo. Y también por la muerte social, es decir, paralelamente a la muerte productiva se va desenganchando el mayor de la sociedad y la sociedad del mayor, y se queda un vacío de roles. Se define ahí la vejez como la edad de jubilación y que esta es consecuencia del declive biológico acarreado por el proceso de envejecimiento. Seguimos midiendo la vejez por la edad cronológica, pero ¿a qué edad se es realmente viejo? La relatividad de la edad depende de la subjetividad, no solo de quien la define, sino también del contexto sociocultural. Así, en nuestras sociedades, como mencionaba anteriormente, la vejez está ligada a la concepción de productividad que se tenga, y la vejez se nos muestra como una población que por razones de edad y género, razones social y legislativamente establecidas, ya no es productiva. La consecuencia es ver al mayor, al viejo, como inútil, inactivo, que no participan de la producción mercantil, y se va cargando de estereotipos negativos a ese estatus y a ese rol de las personas mayores. Pasan a ser considerados como población dependiente, inactiva, y cuyo mantenimiento se considera, y lo oímos bastante en los discursos políticos, como población onerosa, tanto en el plano económico como en el del trabajo no mercantil, de cuidados que requiere. Todo ello en un contexto de significaciones culturales donde lo que más se hipervalora es la juventud y la adultez, pues en la primera se capacita para y en la segunda la población alcanza la plena productividad. Lo viejo no es productivo, es desechable y no se le otorga valor. Si sucediera lo contrario, con probabilidad hablaríamos de personas antiguas, y como tales antigüedades tendrían valor. Digamos que esta es la concepción y la percepción social de la vejez ampliamente dominante en nuestra sociedad, pero no debemos de ignorar que hay una ambivalencia con la que tratamos y consideramos la vejez. Y estos cambios han ido operando sobre todo a partir de los años 80. Por un lado está esa consideración social negativa de la vejez, pesimista, sombría, y por otro lado, una vejez pasiva, sin perspectiva, que se la rechaza, se la margina socialmente, se la asocia con la pobreza, con una etapa que representa al final de la propia existencia vital. Yo siempre, o generalmente, cuando imparto temas acerca de la vejez a mis alumnos, les digo, la vejez está atravesada por 3 tipos de muerte: la muerte productiva, la muerte social y la última, la muerte biológica. La vejez nos pone de frente la muerte y por eso es una realidad que molesta y se la segrega, se la oculta, se la aparca, se la encierra. Antes mismo lo mencionaba, las residencias de ancianos lo que nos ocultan es la muerte, nos ocultan esa vejez sombría y se les expulsa de la corriente principal de la vida social. Pero al mismo tiempo, también hoy en día coexiste otra visión y otra valoración social positiva de la vejez, asociada a su conformación como un grupo que genera recursos económicos, financieros e institucionales. Podríamos denominarlo también la vejez como negocio, porque es una actividad rentable, consume servicios específicos. Los mayores como consumidores. La vejez es una fuente de obtención de riqueza para la banca. ¿Por qué? Porque nos venden productos financieros como los planes de pensiones, planes de jubilación, y hay por ahí una mercantilización de las pensiones. Y también para las industrias farmacéuticas. Además, en relación con el ocio, constituye un sector al que va dirigido el turismo social, y detrás está la revalorización y la revitalización de un sector turístico que en épocas de temporada baja, pues van nuestros mayores. Igualmente,
en el ámbito de los recursos humanos también generan toda una actividad, toda una serie de puestos de trabajo y de las correspondientes titulaciones especializadas para la población anciana, sobre todo las centradas en el área de salud y de ocio. Y en el ámbito de la educación también hay un montón de proliferación de cursos, de máster, etcétera, etcétera. Digamos que desde esta perspectiva la vejez ya no se esconde y se comienza a construir un mundo para los mayores. Una vejez activa, dinámica, autónoma, que digamos el concepto que más la engloba es el de tercera edad. Se resalta la funcionalidad de las diversas actividades que llevan a cabo las personas mayores de 65 años, que van desde su participación en asociaciones no lucrativas dedicadas al asesoramiento empresarial, actividades relacionadas con el tiempo libre, cooperación técnica, el apoyo mutuo dentro y fuera de las redes familiares y sociales. Y aquí me gustaría hacer especial hincapié a las abuelas madres que cuidan de sus nietos para que sus hijos puedan salir al mercado laboral, al cuidado de enfermos, y el colectivo de mayores se ha constituido en buena medida en una nueva clase de trabajadores de cuidado. La edad media de los cuidadores de mayores ronda casi los 60 años y ya son mayores cuidando a mayores. Su trabajo se caracteriza por no ser remunerado ni dignificado socialmente. Y esto se debe fundamentalmente al carácter familiarista de nuestro estado de bienestar. La familia como ente esencial de protección, tanto en el plano económico como en el afectivo, frente a los riesgos y las necesidades no cubiertas por nuestras débiles políticas sociales. Nuestros mayores se han convertido en un baluarte protector. ¿Cuántos hijos y nietos viven en la casa y de la pensión de los abuelos? Las políticas sociales también se han ocupado de ello. Implantación y creación de recursos sociales específicos, club, hogares de la tercera edad, viajes, pero nos da la impresión de que se trata de la creación de un ocio institucionalizado, organizado sin la participación de los mayores y en un espacio determinado exclusivos para ellos. Ese nuevo mundo para la vejez cae, a mi juicio, de nuevo en el segregacionismo. Digamos que a lo largo de la historia podemos ver cómo se ha pasado de una gerontocracia y hoy en día podemos incluso caer en una gerontofobia o en un edaísmo. La coexistencia de ambas consideraciones de la vejez, la sombría y la positiva activa, lo que está abriendo es un camino hacia la conformación de un nuevo rol social, la redefinición del papel de los mayores en la sociedad. Y tener en cuenta que la vejez que la vejez es un proceso producto del propio proceso vital y no solo un estado. Y aquí es donde se incorporan los nuevos conceptos de envejecimiento que se empiezan hoy en día a difundir. Son nuevas concepciones porque con las que trabajábamos anteriormente se están quedando obsoletas y nos encontramos que se trata de darle al envejecimiento como proceso un enfoque más integral que interrelacione aspectos como empleo, pensiones, jubilación, salud y atender el envejecimiento desde un enfoque más biopsicosocial. Y aquí encontramos conceptos como el envejecimiento productivo, más del ámbito anglosajón, que sigue recalcando la productividad, el envejecimiento satisfactorio de los años 80, que se tiene en cuenta que envejecer es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, que la edad cronológica ya no es un buen indicador porque la edad parece que es un elástico, la vamos estirando, encogiendo a medida de las necesidades de la sociedad en la que vivimos y yo cuando empecé a trabajar digo, bueno, seré vieja a los 65, pues ahora voy a ser vieja a los 67, 2 añitos más. Bueno, pues vamos alargando y encogiendo y si llego a lo mejor hasta los 70 o hasta los 80. Y por último, el envejecimiento activo, desde los años 90, que centra más o enfoca más la atención hacia la vejez como un proceso de envejecimiento, pero en el que
Se asocia a la participación y la inclusión de las personas mayores como ciudadanos de pleno derecho, con una calidad de vida y un bienestar mental y físico. Digamos que el paso está en la consideración o las dos concepciones ambivalentes y un poco encontradas que coexisten hoy en día, es la consideración de la vejez como objeto o como sujeto. Yo considero que son sujetos y sujetos de pleno derecho, y es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que dejar su espacio para su autonomía, protagonismo, participación social y no creando medidas que refuercen el segregacionismo, es decir, intentar construir sociedades para todas las edades. Si englobamos desde mi punto de vista la vejez como estado bajo denominaciones acerca del envejecimiento como proceso, estamos escondiendo una realidad, que hay diferentes formas de envejecer y que en buena medida esas formas de envejecer están determinadas por la posición social. La vejez y los procesos de envejecimiento no son homogéneos. No debemos construir categorías rígidas que homogeneicen a la vejez, porque están atravesadas fundamentalmente por desigualdades sociales que están presentes hoy en día y con bastante probabilidad en un futuro. Y me gustaría, si me queda tiempo, sí, vale, introducir también la perspectiva de los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos es la dignidad intrínseca a cada persona. Y esa construcción social de la dignidad de la vejez tiene que transcurrir por contemplarla en su diversidad, superando, como decía anteriormente, los criterios homogeneizadores. Rodríguez Riobó, siempre me cuesta pronunciar el apellido de este señor, propone que no se deben formular, como decía antes, constructos rígidos, sino que cada viejo construya su vejez según quiera y pueda, y nadie nos señale el aro por el que hay que saltar. Sin embargo, una cosa es poder y otra querer, de manera que todos queremos que se nos reconozca y respete nuestra dignidad, aunque no todas las personas están en las mismas condiciones de ese reconocimiento. Y es aquí donde los poderes públicos, a través de las diferentes medidas de política social, deben superar los condicionantes estructurales que ponen freno o límite al reconocimiento de la dignidad. Por ello sigue siendo necesario la implementación de medidas que superen las condiciones estructurales que favorezcan el desarrollo de las personas, fundamentalmente económicas y sociales. Y para acabar me gustaría hacerlo con una cita de Rodríguez López que dice: porque no es menos cierto que es más sencillo mantener y apuntalar la dignidad en la vejez cuando la holgura financiera ha mantenido a distancia la necesidad, cuando el capital cultural ha permitido prolongar ciertas prácticas placenteras y satisfactorias, cuando no ha sido necesario forzar situaciones de encuentro para que las relaciones sociales procuren todavía el alivio del reconocimiento y del afecto. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don José León García Rodríguez. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que el director de la Real Sociedad y el presidente de la Comisión de Valores Jurídicos y Morales han tenido en llamarme para intervenir en este debate. Quiero felicitar al presidente porque me parece que ha hecho una buena síntesis de los principales perfiles, aspectos que tiene la vejez y estoy muy de acuerdo, y luego me ha parecido pues muy interesante y muy ilustrativa la presentación que ha hecho Rosalena sobre el tema de la vejez desde distintas perspectivas, sobre todo desde la perspectiva sociológica,
pero también desde perspectivas mucho más amplias, ¿no? Y interesantes para la reflexión, ¿no? Cuando terminaba precisamente su intervención, parecía que habría un camino que es interesante y que creo que es el que nos abre más vías, ¿no? Que es el de la perspectiva personal de la vejez, ¿no? Claro, es que la vejez es algo que vive cada persona, ¿no? Entonces, pues, está muy bien que se hagan categorías, que se hagan estudios, que se conozca, que se clasifique, que se tipifique, etcétera, etcétera, pero la vejez es un proceso que vive cada uno, ¿no? Y lo vive además de diferente manera, creo yo, ¿no? Yo voy a hablar de algunos aspectos demográficos del envejecimiento, pero es un aspecto personal, ¿no? Hay incluso, en fin, frases que dicen que toda nuestra vida es un poco un ensayo, una preparación para la vejez, para vivir de una determinada manera cuando cumplamos años, ¿no? Y nuestra sociedad, afortunadamente, con los hallazgos médicos, con la mejora de la economía, en fin, con eso que el llamado estado del bienestar pues, ha ido facilitando también, en unos lugares más que en otros, en los lugares en los que son más ricos, etcétera, ¿no? Pero eso nos ha ido también aquí para nosotros y en general en el mundo más desarrollado, pues nos ha ido ensanchando el camino de la vida, ¿no? Cada vez vivimos más años, ¿no? Y las perspectivas que dicen los estudios que tenemos sobre la mesa en el presente pues nos hablan de que esto es posible que vaya a seguir en los próximos años e incluso que no será nada extraño que lleguemos a medias de 100 años de vida, ¿no? Lo cual significa que habrá personas que vivan pues más años para que la media sea de 100 años, ¿no? En esa dirección ahora mismo ya en España hay más de 120.000 personas que tienen más de 100 años. O sea que en una población de 47 millones de habitantes, pues es un porcentaje muy alto de personas mayores, de personas viejas, ¿no? ¿Cómo viven esas personas que tienen esa edad? Pues bueno, habrá un poco de todo, ¿no? Habrá muchos que la verdad es que no están en buenas condiciones desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista físico, pero otras personas que todavía están bien, que están lúcidos, que tienen problemas de movilidad, etcétera, pero que son personas que hacen su vida y que disfrutan dentro de sus posibilidades de la vida, de esa larga vida que han tenido la suerte o están teniendo la suerte de tener, de poseer. Es un regalo que la biología les ha hecho o quién sabe, quién se lo ha hecho, ¿no? Que está ahí, ¿no? No hace mucho tiempo tuvimos la ocasión de homenajear aquí, poco antes de que falleciese, desafortunadamente, a don Leoncio Afonso, ¿no? Que tenía ya iba para 101 años, ¿no? Y todavía estaba lúcido, tenía ya problemas de movilidad, incluso problemas respiratorios y tal, por haber sido un fumador empedernido, ¿no? Etcétera, de puro, ¿no? Pero tenía lucidez, tenía ganas de vivir, etcétera, ¿no? Bueno, pues el camino de cada uno es un poco diferente y según lo que uno pues haya ido aportando, apostando, aprendiendo, pues será mejor o será peor. Es verdad que a veces la biología no acompaña y hay gente que tiene menos edad y resulta que pues, aparecen problemas, enfermedades, etcétera, y pues, eso es difícilmente evitable, ¿no? Bueno, se ha planteado desde que nuestra sociedad pues, ha mejorado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los recursos, el que haya pues, cada vez un periodo más largo de la vida en que ya no se es productivo desde el punto de vista laboral, de la aportación laboral, ¿no? Pero la experiencia que la población que ha cumplido años y que los ha vivido de una manera productiva, etcétera, la experiencia que tiene, yo creo que es un tesoro, es un recurso, ¿no? Y nuestras sociedades no lo aprovechan adecuadamente, ¿no? Y eso es un déficit, es una deficiencia que nuestras sociedades tienen, ¿no? Por tanto, debería aprovecharse. Se suele decir, no sé en qué medida tendrá eso trascendencia o importancia, que la sociedad
sociedades anglosajonas pues tienen los famosos seniors, sobre todo los que han sido profesionalmente gente pues importante, que han ocupado puestos, que siguen siendo personas que aportan pues a las instituciones, al voluntariado, pues su conocimiento, su análisis, su esfuerzo, ¿no? Y siguen desempeñando un papel activo y positivo para la sociedad a partir de su pues seguramente mesurada, moderada razonamiento, ¿no? Que tienen porque han vivido pues muchas experiencias, ¿no? También desde el punto de vista laboral, cada vez más pues la vejez es una oportunidad porque bueno, pues cada vez hay más personas que cumplen años y que tienen necesidades especiales, características que deben ser atendidas por alguien que pues sepa de cómo hacerlas, o sea que sea un trabajador social, alguien especializado, ¿no? Por tanto, creo que ese es un camino que se debe, no digo empezar porque está empezado ya en muchos sitios y aquí también, pero que se debe mejorar muchísimo, ¿no? Para que se le ponga más vida a los años de vida, ¿no? Y mejoren pues, el disfrute de las personas que tienen más edad, ¿no? Es verdad que eso necesita recursos. ¿Quién va a aportar esos recursos? Bueno, pues si la sociedad, un porcentaje cada vez más alto, del 15, el 20, al 25% de la población tiene esas necesidades, pues el conjunto de la sociedad tendrá que buscar los recursos para hacerlo, ¿no? No va a ser como tan cruel como ese ministro japonés que hace poco tiempo decía que lo mejor que podían hacer las personas mayores era morirse porque le evitaban al Estado pues, un enorme gasto y a los demás pues, sacrificios y ayuda, ¿no? Claro, eso es una cosa de una crueldad increíble, ¿no? Bueno, pues él también llegará viejo, ¿no? Supongo. Mejor que llegue que no llegue, ¿no? Entonces, no se puede tratar ese tema de esa manera. Es verdad que harán falta recursos, pero hacen falta recursos para muchas cosas. Y yo creo que para ese camino es necesario que haya recursos que la sociedad tiene que buscarlos, ¿no? Así, pues hará falta, en fin, no tengo yo ahora la receta, la solución, pero naturalmente que hará falta, ¿no? Darle dignidad, como decía Rosa Elena, a esa etapa de la vida y que, bueno, pues sea una etapa bueno, pues importante e interesante para las personas que la viven, que llegamos a esas edades, que esperemos que sea para la mayoría, ¿no? Hace no mucho tiempo, pues cuando no existía la sociedad que tenemos ahora, ni teníamos la esperanza de vida que tenemos ahora de 82, 84 años de media, ¿no? Que tiene España. España es el segundo país del mundo en esperanza de vida y eso a pesar de pues, fin, todas las críticas que hacemos con razón, en la mayor parte de los casos, a nuestro sistema sanitario, sus deficiencias. Sin embargo, bueno, pues algo habrá de bueno que hace que vivamos muchos años, que seamos los segundos del mundo que tenemos más esperanza de vida, ¿no? Bueno, pues ese es el camino a seguir, ¿no? Y además con la evolución que tenemos, según dicen las proyecciones demográficas, pues es posible que en pocos años nos situemos en primer lugar, ¿no? Y eso, bueno, pues es muy bueno para nosotros, pero también nos sitúa en una mayor responsabilidad, en un contexto de mayor responsabilidad, porque quiere decir que tenemos más gente proporcionalmente mayor que otros países que no tienen tanta esperanza de vida, ¿no? Por tanto, es una responsabilidad de todos y fundamentalmente una responsabilidad institucional, ¿no? Hasta, digo, hace pocos años, pues uno terminaba la vida laboral y normalmente estaba trabajando hasta que no podía trabajar porque o bien se incapacitaba o bien se moría, o sea que ese era el límite de la vida laboral. Ahora, afortunadamente, pues hay una etapa que seguramente se irá, digamos que el límite, como decía antes, 2 años más, Rosalena, o 4, o sea, seguramente eso irá aumentando porque, bueno, vamos mejorando los años de vida que vivimos, ¿no? Y tenemos más salud, etcétera, y también porque
bueno, los recursos no dan para tantos años vividos sin poder aportar a la caja común de la seguridad social, ¿no? Eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo, en fin, de manera rigurosa, pero también de manera generosa, ¿no? Porque si no, es decir, que trabajas, produces y luego ya te retiras y que gastes lo menos posible, ¿no? Esa perspectiva, que es una perspectiva pues muy economicista, me parece pues muy cruel, ¿no? No tenemos en fin, por qué merecerlo, ¿no? En términos generales, ¿no? Bueno, uno de los aspectos también demográficos, si queremos tratar del envejecimiento, decíamos, es el aislamiento, ¿no? Tenemos familias cada vez más pequeñas. Ahora mismo la media española del número de miembros de la familia, según las estadísticas, es de 2,2 personas, ¿no? Pero esa media, como es lógico, como todas las medias, engloba pues unas enormes diferencias. Y hay varios millones de personas, más de 2 millones de personas que viven solas, ¿no? Claro, y la mayoría de esas personas son personas mayores y además la mayoría de esas personas mayores son mujeres, ¿no? Con lo cual el aislamiento, la soledad para las mujeres pues es un tema muy, muy importante, ¿no? Esto, por ejemplo, he leído no hace mucho una entrevista con estudiantes japoneses que intentaban solucionar ese tema de la soledad de las personas mayores haciendo que los estudiantes colaborasen con acompañar a las personas mayores viviendo en residencias que han creado, que eso seguramente es un tema que conoces bien, han creado residencias para las personas mayores que pues con sus pensiones pagan, etcétera, pero que tienen una cierta capacidad, no son tan pequeñas, ¿no? Que cabe otra gente, y entonces hay estudiantes que viven con las personas mayores, supongo que serán las que pues, pueden todavía moverse, hablar, ¿no? No las personas mayores que están ya pues, con problemas de movilidad, problemas físicos, etcétera, problemas también mentales, etcétera, ¿no? Y bueno, esa era una forma, y eso estaba introduciendo también en China, leí, estaba haciéndose en Japón y en China, y entonces decía que con un coste más pequeño los estudiantes vivían con esas personas, pagaban una cuota pequeña que ayudaba a mantener todo ese sistema y servía pues para mantener una relación, en fin, era una relación pues siempre cordial con esas personas mayores, con lo cual el problema de la soledad se reducía. Cosa que me parece interesante. No sé si con nuestra cultura eso será una buena solución, pero bueno, ahí la están introduciendo y países como China, que hace años idearon como solución para reducir el inmenso crecimiento que tenían un hijo solo, la política de un hijo solo, pues ahora resulta que les ha caído encima la maldición del envejecimiento rapidísimo, un envejecimiento de una enorme velocidad, y ahora mismo es un inmenso país con millones de personas que tienen más de 65 años y buscan soluciones para esas personas, ¿no? Están diciendo, bueno, se acabó la política del hijo único, pero claro, la sociedad aprende con el tipo de actividades que desempeña, y una vez que has hecho esa política durante mucho tiempo, eso no tiene marcha atrás. Es muy difícil, puedes incentivar, puedes establecer ayudas a la natalidad, etcétera, pero revertir ese proceso es imposible, ¿no? Se podrá hacer recuperaciones, por ejemplo, los países nórdicos tienen ahora tasas de fecundidad más altas que España, que Italia, es decir, que los países del sur que fueron países con elevadas tasas de natalidad y de fecundidad, pues hasta hace varias décadas, ¿no? Pues ahora ellos tienen tasas de fecundidad más elevadas porque cuando empezó ese problema a plantearse y empezó el envejecimiento de la población, la falta de natalidad, pues idearon políticas de ayuda a la familia, ayuda a los nacimientos, ayuda a los hijos, etcétera. Y bueno, eso ha tenido su efecto, de manera que ahora mismo tienen tasas de fecundidad que son el doble de las tasas de fecundidad en España, ¿no? Bueno, pues quiere decir que las políticas, si se encaminan bien, tienen resultados, ¿no? Por tanto, bueno, ahí tenemos los ejemplos, hay que buscar los recursos, porque todas estas cosas cuestan recursos, pero hay que buscarlos, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso también es el otro perfil del envejecimiento, ¿no? Porque el envejecimiento, en términos demográficos, no es otra cosa que una inversión de la pirámide de edades, de modo que como nacen cada vez menos niños, pues la parte baja de la pirámide se estrecha y la parte alta, como es consecuencia de etapas de natalidad mucho más altas, a pesar de que existe la mortalidad, pues se convierten en histogramas mucho más amplios, ¿no? Entonces es un poco como llaman ahora el declive, el derrumbe demográfico, etcétera. Bueno, pues ese es, ¿no? Generaciones cada vez más pequeñitas y con el peso de generaciones muy amplias, ¿no? Yo creo que no es en fin, imprescindible que pensemos lo que va a ocurrir dentro de 30 o 40 años, ¿no? Es que tenemos que analizar lo que está ocurriendo ya y buscarle soluciones, ¿no? Eso es lo más importante, porque a veces aparecen titulares de proyecciones demográficas. Dentro de 50 años, que la población española va a ser la más vieja del mundo. Cualquiera sabe, dentro de 50 años, que sabemos, ¿no? Aparece cualquier cambio, cualquier modificación, y esa previsión pues no se cumple. Lo más importante que ha ocurrido con las predicciones que ha establecido las Naciones Unidas en relación con la población mundial es que no se han cumplido, porque desde el año 48, que las Naciones Unidas hizo la primera proyección demográfica, alertando del drama de la superpoblación del planeta, la falta de recursos, etcétera, etcétera, decía que íbamos a llegar pues, en una década a los 10.000 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pues esas predicciones no se han cumplido, ¿no? Ni las siguientes tampoco. Pero bueno, la población mundial sigue creciendo, naturalmente, ¿no? Entonces, digo que hagamos lo que está más cerca, lo que está más próximo, intentemos resolver los problemas cercanos, ¿no? Que los tenemos ya, están aquí, no tenemos que esperar a los próximos 30 años cuando dice que seremos más viejos. Ya empezamos a ser viejos, ya tenemos mucha población con necesidades, con muchas necesidades, y aprovechemos esa población como un recurso, la experiencia que tienen, ¿no? Y busquemos soluciones para cubrir las necesidades y demandas que esa parte de la población tiene, porque, en fin, a todos nos parece razonable tener una vejez larga, si es posible, y feliz, ¿no? Bueno, pues nada, gracias. A continuación intervendrá doña Claudia Patricia Arango Salazar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor venir aquí a exponerle lo que sé, sobre todo desde el ámbito de la geriatría. El envejecimiento es en realidad un triunfo para toda la población. ¿Sí? Pues si no, este sí que va bien. No siempre lo que se ve. Bueno, pues eso, el envejecimiento es un gran logro para la población, es un gran triunfo, pero también supone un reto. La proporción de personas mayores ha ido aumentando a lo largo de los años, ya lo hemos dicho anteriormente, pero ha aumentado a lo largo de los años en mucho mayor proporción que los otros rangos de edad. Se espera que para el 2027 haya a nivel mundial más o menos 1,2 millardos de personas mayores y al 2050 llegue a 2 millardos. En Canarias también ha ido aumentando hasta este nivel de población y en el 2001 había un 12% de personas mayores de 64 años y ahora en el 2017 ha llegado hasta un 15%. Se espera que para el 2027 más o menos llegue a un 19%. En Tenerife hay un 16% en el 2017 de personas mayores de 64 años. Este progresivo envejecimiento a nivel mundial plantea numerosos problemas de naturaleza sanitaria y sociosanitaria. Entonces, esto ha hecho de que se hagan intervenciones en promoción de la salud y prevención también de la salud. A nivel mundial hay diversas organizaciones que se han ocupado del tema del envejecimiento progresivo de la población y han tratado de estimular
servicios de larga estancia y también determinantes conductuales como el tabaquismo, el alcohol, la alimentación sana, determinantes relacionados con factores personales como los factores psicológicos, factores genéticos y factores biológicos. Otros determinantes como los del entorno físico, la seguridad en las viviendas, las caídas, determinantes en el entorno social como son el apoyo social, la violencia, el abuso, la educación y la alfabetización. También determinantes económicos como los ingresos, la protección social y el trabajo. Los factores claves del envejecimiento son la autonomía, la independencia y la calidad de vida. Claro, para que una persona mayor tenga una buena calidad de vida es muy importante mantener la independencia y la autonomía de estas personas y una esperanza de vida saludable. Para fomentar el envejecimiento activo es necesario que los sistemas sanitarios tengan la perspectiva desde un ciclo vital completo en relación a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y que todas las personas tengan acceso de igual manera a todos los servicios sanitarios, a unos servicios de calidad. También es muy importante que la sanidad y los servicios sociales estén coordinados y que estén integrados y que sean efectivos y que no debe existir discriminación en relación a personas mayores con edad. La prevención de las enfermedades incluye la prevención y el tratamiento de patologías que son especialmente frecuentes en las personas mayores. Por ejemplo, en relación a la prevención primaria, en personas que fumen, pues intentar quitar el tabaquismo. En cuanto a la prevención secundaria, el manejo de las enfermedades crónicas. Y en cuanto a la prevención terciaria, el manejo de la enfermedad en sí, cuando hay una situación aguda. Las principales enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores son las enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes mellitus, la hipertensión, las enfermedades musculoesqueléticas como la artritis o la osteoporosis, y la ceguera, las lesiones visuales y la hipoacusia. Los modelos actuales que tienen actualmente en los servicios sanitarios solamente se intervienen a las personas en el momento agudo. No hay un servicio de larga asistencia, sino que solamente se atiende al paciente de manera aguda. Es importante en las personas mayores los servicios de larga asistencia, que tanto formales como informales, los servicios de ayuda a domicilio, hospitalización a domicilio, las unidades de recuperación funcional, hospital de día, centro de día, varios de estos que colaboren para el beneficio de las personas mayores. Y ahora en lo que es a nivel de España hay un déficit en estos servicios y principalmente aquí en Canarias, que no tenemos este lado intermedio. Vamos de un hospital de agudos a una residencia o a casa. También es muy importante la adopción de estilos de vida saludables y la participación activa del propio autocuidado en todas las etapas de la vida. Es un mito pensar que una persona que ha envejecido no pueda tener unos hábitos de vida saludables. Tanto la actividad física como la nutrición, el dejar el tabaco o el alcohol, o también el manejo de los medicamentos, mejoran la situación en las personas mayores y el equilibrio funcional. El tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable más importante, tanto en personas jóvenes como en personas mayores. Fumar no solo aumenta la causa de producir enfermedades como el cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares, sino que también disminuye a nivel funcional porque disminuye la reserva muscular y fuera de eso la reserva de la capacidad respiratoria. Y entonces va a hacer pues, que la persona tenga un declive funcional. El riesgo de accidente cerebrovascular disminuye a los 2 años y hasta los 5 años después de dejar de fumar. Pero sin embargo, lo que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón disminuye más lentamente. Pero no significa que no sea beneficioso dejar de
dejar de fumar. El tabaquismo tiene un efecto acumulativo a lo largo del año. La participación periódica de actividades físicas en las personas mayores ha mejorado la situación clínica de estas personas, disminuye el declive funcional y fuera de eso hace que mejore a nivel mental, a nivel cognitivo. Disminuye el riesgo a nivel cardiovascular de un 20 o un 25%, ya sea que tenga la persona problemas cardiovasculares o no. Además, disminuye los gastos médicos. El ejercicio es psicoestimulante, pues aumenta los niveles de beta-endorfinas en la sangre periférica, que hace que aumente la euforia, que disminuye la percepción del dolor y que disminuye la respuesta a las hormonas del estrés. También tiene una influencia favorable en la función cognitiva, ya que induce la neurogénesis y favorece la remodelación de circuitos sinápticos hipocampales y mejora la capacidad del aprendizaje y la memoria. También mejora la calidad del sueño y contrarresta el deterioro mental que acompaña la edad y facilita la recuperación funcional cerebral en pacientes que han tenido ya problemas, algunas lesiones a nivel cerebral. La medicina basada en la evidencia ha demostrado que el entrenamiento tanto de fuerza como de resistencia es una forma más efectiva para optimizar las funciones cardiorrespiratorias y neuromusculares y así preservar la capacidad funcional y conseguir un envejecimiento exitoso. Es recomendable realizar de 15 minutos al día de actividad física o 90 minutos a la semana y con esto se traduce en un beneficio en términos de esperanza de vida. También es especialmente importante ofrecer áreas de paseo seguras y apoyarles en actividades comunitarias que sean culturalmente apropiadas y que estimulen la actividad física y estén organizadas y dirigidas por las propias personas mayores. Los programas de rehabilitación física que ayudan a las personas mayores a recuperarse tras una lesión han demostrado mejoría a largo plazo. Entonces, son tanto eficaces como eficientes. Otro de los problemas que se presentan en las personas mayores es la desnutrición. Entonces, es muy importante hacer hincapié en la calidad de esta nutrición. Muchas veces se ve intervenido porque no tienen problemas socioeconómicos o que tienen problemas mentales y no pueden acceder a los sitios para recoger su alimentación o para comprarlo. También por la incorrecta elección de los alimentos, por el uso de medicamentos o porque tengan deterioro cognitivo o limitación de la movilidad. Las dietas ricas en grasas saturadas, ricas en sal, pobres en verduras, en frutas y en insuficientes en fibra y en vitaminas hacen que se produzcan más enfermedades a nivel cardiovascular, diabetes, hipertensión y entonces con esto pues empeora la forma de envejecer. También producen algunas formas de cáncer. La cantidad deficiente de calcio y de vitamina D también provoca la pérdida de la densidad ósea con el riesgo de fracturas y que resultan dolorosas, incapacitantes y que producen deterioro funcional. Por lo tanto, es importante mantener también una buena salud dental porque es muy frecuente en las personas mayores las enfermedades periodontales y la pérdida de los dientes, que asocia también a desnutrición y conlleva a varias enfermedades. Por eso son importantes también que hayan servicios para tratamiento dental básico y fácil acceso a las prótesis dentales. El consumo de alcohol junto con los cambios metabólicos que se acompañan con el envejecimiento aumentan la predisposición también a la desnutrición, a problemas pancreáticos, gástricos o hepáticos y también hacen de que tenga más riesgo de presentar caídas. Las caídas en las personas mayores son una causa importante de lesiones y de deterioro funcional, también de causa de muerte. Es importante por eso también cuando van a la consulta de explicarles cuál es el tipo de zapatos adecuados para poder caminar y que eviten las caídas y de preguntar en el domicilio cómo tienen la iluminación de la casa, cómo es el suelo, si es resbaladizo o no, si tiene algunas irregularidades, si tienen tapetes o si tienen algunas cosas que hacen que sea más fácil presentar las
La biología y la genética también influyen en gran medida en cómo envejece una persona, pero tiene mucha influencia también medioambiental y externa. La trayectoria vital de la salud y la enfermedad del individuo es el resultado de la combinación a nivel genético, medioambiental y del estilo de vida y la nutrición. Los factores psicológicos como la inteligencia y la capacidad cognitiva son potentes también predictores de un envejecimiento activo y de la longevidad. Durante el envejecimiento normal, algunas capacidades cognitivas en las personas mayores disminuyen, como enseña el aprendizaje y la memoria, pero esto se ve compensado con la sabiduría, el conocimiento y la experiencia que tienen las personas. La autoeficacia, que es la fe que tienen las personas mayores en el control de sus vidas, está vinculada a las decisiones de conducta personal a medida que se envejece y a la preparación para la jubilación. La manera de enfrentarse con las circunstancias adversas determina lo bien que las personas se adaptan a estas transiciones, como la jubilación y la crisis del envejecimiento. También como algunas pérdidas del ser querido, o sea, la manera como se afronten todas estas necesidades, pues, también va a ser de que la persona tenga un buen envejecimiento. Bueno, desde la geriatría estudia todos los problemas de salud de las personas mayores, tanto a nivel clínico, funcional, mental o social. Se estudia tanto a nivel hospitalario como en la comunidad o también a nivel residencial. Estamos muy sensibilizados en lo que es la promoción de la salud de las personas mayores y lo que nos interesa sobre todo es que las personas mayores vuelvan a su domicilio, estén con las familias y que tengan la mejor calidad de vida posible y que bueno, ha mostrado bastante eficacia en cuanto a lo que es la promoción de la salud. Aquí en Canarias somos realmente pocos los geriatras y en el hospital solamente tenemos una unidad de agudos, faltan todas las otras unidades de recuperación funcional, hospital de día y bueno, que han mostrado beneficios para la mejoría de las personas mayores y el equilibrio funcional, y aquí hacen falta todos estos servicios. ¿Ustedes quieren intercambiar alguna pregunta? Bueno, sí decir alguna información más con respecto a lo que estaba diciendo antes, relativa a Canarias. Canarias es una región que ha llegado al proceso de envejecimiento y a la transformación social, etcétera, a la sociedad postindustrial, como se llama ahora, etcétera, más tardíamente que otras regiones, ¿no? Por esa razón, todavía no tenemos la fragmentación de los hogares que existe en la media del Estado, ¿no? O sea, que tenemos todavía familias un poquito más grandes que las que existen en las grandes ciudades, ¿no? Y eso para el envejecimiento es un aspecto positivo, es decir, vivir más con familiares que vivir solos, ¿no? Aquí el problema de la soledad es importante, sobre todo en islas periféricas, La Palma, La Gomera, El Hierro, que es donde el envejecimiento es mayor, el porcentaje es más elevado, ¿no? Incluso en municipios, en núcleos o pueblos aislados donde ese problema se da con más intensidad. Pero en general todavía no tenemos los niveles dramáticos de otros lugares españoles. Pero tenemos en cambio dos circunstancias que no son buenas, ¿no? Una es que Canarias tiene o ha tenido unos salarios bajos en relación con los salarios medios del Estado, ¿no? Eso significa que nuestras pensiones son más bajas, ¿no? Por tanto, los recursos que tienen las personas mayores son más pequeños, con lo cual pues, tienen menos posibilidades para vivir mejor, para seguir un ritmo de vida pues, más acorde con lo que sería de desear en la situación actual, ¿no? Y luego está ocurriendo ahora mismo un problema del que Benito Maceira habla mucho, ¿no? Que es el problema de la obesidad, ¿no?
es un problema que hace tiempo que está manifestándose y que tiene también que ver con la situación social, la incidencia de la pobreza, la cantidad enorme de personas que están en paro, sin trabajo, la falta de recursos para comprar alimentos mejores, etcétera, y por tanto la gente se acostumbra a unas dietas malas, calóricas, etcétera, con lo cual somos la comunidad autónoma española que tiene el índice de obesidad más elevado de España, ¿no? Y el índice de obesidad mórbida, que los médicos lo sabrán bien, ¿no? Pues más elevado de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Eso de cara al futuro no es nada halagüeño, ¿no? Esto significa un porcentaje alto de niños ya obesos, ¿no? Muchas personas jóvenes y adultas obesas, muy obesas, pues no es nada para prevenir que haya una larga vida, que haya una esperanza de vida más alta de la que tenemos en este momento, sino al contrario, que se pueda reducir, consecuencia precisamente de ese hábito alimenticio que tiene sus raíces en una mayor pobreza de Canarias, ¿no? Entonces es una cosa que quería demostrar y que cara al futuro pues no es nada positivo, ¿no? Está apagado el micro. Tiene que encender el micro. ¿Hay alguna pregunta? Salud. Yo infiero que la cuestión educativa no tiene la dedicación que le habían dedicado. Desde el punto de vista de la obesidad, por ejemplo, no solamente la cuestión de ingesta, sino también la cuestión también de tipo, digamos, calisténico, porque aquí realmente los programas escolares hay 2 horitas de cuestión física y eso no deja hábito, ¿entiendes? Por otro lado, tampoco, si desde el punto de vista educativo, la cuestión sexual parece que seguimos con el tabú del nacionalcatolicismo que va a perdurar durante los tiempos. Entonces me gustaría saber si hay algunas alternativas para ese tipo de cuestiones. La verdad es que no he oído bien lo que ha dicho. A nivel pedagógico, yo por experiencia vital, que me toca ahora, sé que en los colegios sí se está llevando e implementando programas de lo que es la dieta saludable para, digamos, enseñar a los niños a comer bien, con una dieta equilibrada, que tenga hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, etcétera, etcétera. Y más o menos se está implementando en los centros educativos. Eso, lo que pasa es que lo que está detrás, desde mi punto de vista, es lo que se mencionaba antes, la desigualdad social. Por mucho que a mí en el colegio me digan que tengo que comer bien, luego si en mi casa no hay dinero para comprar fruta y verdura fresca, pues se nos va quedando corto. ¿Diga? No escuché bien. No sé cuánto va a durar esa programación porque realmente no genera el hábito que debiera generar. Evidentemente la posesión de haberes conlleva, ¿me entiendes?, que se pueda vivir mejor desde el punto de vista alimenticio y otro, ¿me entiendes? Pero que no estoy observando esa cuestión y sobre todo vuelvo a la misma cuestión, parece que la sexualidad seguimos con el mismo tinglado. ¿Por qué no se aborda la educación sexual tanto en los comienzos, ¿me entiendes?, como en las finales, ¿me entiendes? Sí, yo estaba muy interesado, no sé por qué, en los temas estos, ¿no? Entonces, se me plantean varios problemas. Conectando un poco con lo que acaba de decir el socio, que tiene sus intervenciones muy frecuentes en la casa y siempre pensadas, creo que hay una fase de divulgación que no se cumple. Hay una cosa muy importante, el ejercicio físico en las personas mayores. Y eso no hace falta montar un dispositivo sanitario de atención geriátrica, ni sino sencillamente una divulgación y un hacer hincapié por parte de los profesionales de la importancia que tiene el ejercicio físico cuando se llega a determinada edad. Porque la tendencia es a hacer menos, y lo ha dicho, la pérdida de masa muscular, el no caminar.
el no hacer ningún ejercicio. Eso es muy importante para mantener la forma física en las personas mayores. El aprender a comer de pequeño es importantísimo y se está haciendo. Las tesis de Benito sobre obesidad y pobreza tiene su parte verdad y su parte discutible. Pero bueno, a él le ha dado por ahí últimamente y está muy machacón con ese tema, y cuando se le mete una idea en la cabeza es difícil discutirla. Pero no tiene nada que ver, me parece, la educación de la dieta, sí, el hábito de los jóvenes que están obesos, de que el señor, las personas mayores tienden en tendencia a comer lo que no se comieron de jóvenes, y eso es otro tema. Las dietas en las personas mayores, o la forma de comer en las personas mayores, también tiene una orientación que tampoco hace falta un gran dispositivo para hacer una campaña divulgativa sobre lo que hay que hacer para comer. Y que no es lo mismo 3 gin tonics a los 35 que 2 gin tonics a los 70, porque no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Las cantidades también hay que meditarlas. Después vienen otros temas que no son de hoy, pero que es muy importante, pero lo que han dicho que son las 3 cosas que ponen: la seguridad, y sobre todo la actividad, el servir para algo. Y aquí hemos oído en la otra mesa redonda cómo hay que buscar las formas de seguir activos, de que cuando te jubilas tienes que seguir produciendo de alguna manera, pero además contribuyendo a que no cueste tanto mantener las pensiones, porque lo que cobras y lo que te permitan cobrar después de estar cobrando las pensiones paga Hacienda, y por ahí es otra fuente de ingresos para el Estado para poder cubrir los dineros que cuesta el mantener las pensiones. Además de eso, la cobertura de la asistencia sanitaria en la geriatría falta mucho por hacer, como acabas de decir. Prácticamente hay muy poquito, lo que tú has dicho, que hay en el Hospital de la Candelaria, y faltan otra serie de diseños para la atención médica, los consejos, más que nada medicina preventiva. Pero yo creo que es enorme lo que queda por hacer. Todo lo que han dicho es interesantísimo, y como pasó en la otra mesa redonda, de cada intervención de ustedes da para 2 o 3 conferencias, está claro, porque hay muchas cosas que aprender. Y no sé por qué, pero gente con las que yo hablo habitualmente y con las que salgo está muy interesada en este tema. No sé por qué será, no sé, a lo mejor es por el DNI, pero estamos muy interesados. De todas formas, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Emilio. Yo creo que la base es, si hay tanta obesidad ahora de gente joven, ¿no? Los niños en general, y sobre todo aquí en Canarias, como estaban ustedes diciendo, porque también tienen que darles esa educación, hacer deporte. Yo creo que la base es hacer deporte también. Yo sé que hay una mala alimentación porque la economía está muy mal, todo eso lo veo bien, pero hay que inculcarle el deporte. Que hagan deporte desde pequeños, porque eso, cuando ya van siendo uno mayor, si te gusta, y yo creo que a mucha gente le gusta, o si no le gusta, pues se acostumbra el cuerpo a eso y ya no lo puedes dejar. Entonces, aunque tenga 60, 70 años, esa persona va a seguir haciendo un poco de deporte y eso lo va a mantener mejor. No sé, yo tengo 60 años y prácticamente de los 20 y pico juego al tenis, por ejemplo. Y hoy en día voy a jugar casi todos los días al tenis con mi edad. Y yo creo que me encuentro perfectamente. Y como de todo, prácticamente, pero voy, lo quemo y me quedo genial. No sé, es mi opinión. Muchas gracias. Emilio. Sí, se ha hablado de la atención a los mayores como en centros, pero vamos ya casi de último recurso. Ha hecho referencia a don José Carlos a la escasez de atención preventiva para no llegar a determinadas actuaciones ya al límite. Y entonces a mí no solo se me ocurre una cosa, porque ya la he comentado alguna vez. La prevención en la sanidad debe de manifestarse realmente y no solo en los pósters que en los centros de salud coloca el Sistema Canario de Salud.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Carlos Alberto, que la educación cuesta muy poco y puede hacer un gran beneficio a todos, ¿no? Y eso sí es verdad que es una responsabilidad pública, es una responsabilidad de cada uno tiene que aprender, pero es una responsabilidad pública. Costaría mucho menos dinero, muchos menos fármacos, ¿no? Si se hiciese una buena educación para todos, ¿no? Difusión, divulgación de todos estos temas y luego pues establecer actividades sencillas, etcétera, como ve uno en reportajes que hacen, por ejemplo, en países como Corea del Sur, por ejemplo, ahí en el espacio público, la gente haciendo kung fu, haciendo cosas de este tipo, gente mayor, gente muy mayor, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo? Es más barato y vamos con eso a gastar menos dinero. Al hilo de lo que se está mencionando y volviendo a lo de la construcción social de la vejez, si consideramos que la vejez es producto de toda nuestra vida y a lo largo de la vida lo que nos enseñan es, fundamentalmente, aprendemos a producir, a trabajar. No se nos enseña a vivir ni a cuidarnos. Hoy en día cada vez más con todos los planes de prevención de salud, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente se nos ha enseñado a trabajar, no a cuidarnos y a vivir. Pues yo creo que ahora, cuando salgamos, sabemos un poquitito más de la vejez. Y yo creo que se han dicho cosas muy importantes, sobre todo es que desde la niñez hay que ir elaborando la vejez. Eso acompañado, por supuesto, de un mayor esfuerzo por parte de las instituciones públicas, en donde ese sector de la población, que a veces está totalmente desamparado, tenga una acogida y tenga una vida bastante mejor. Así que muchísimas gracias a todos.